Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Es un auténtico honor, un placer y un orgullo tener nada más y nada menos que al Ministro de Justicia en esta sala acompañándonos. Le doy la bienvenida de forma expresa a mi querido compañero Anselmo, el delegado del Gobierno, la excelentísima señora directora insular de la Administración General del Estado, don Rafael, diputado del Común, miembros del patronato de la Fundación Caja Canarias, lo que es un auténtico placer y un lujo que nos hayan cedido estas instalaciones y contar con vuestra presencia, miembros de la Judicatura, del Ministerio Público, miembros diputados, portavoz del Parlamento de Canarias, teniente alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, adjunta del diputado del Común y decana emérita del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma, Rafael, querido Rafael, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, decano de Las Palmas de Gran Canaria, viceconsejera, permíteme haberme pospuesto, puesto que estás en la mesa, que igualmente copresidimos, Carla, amigos, compañeros, miembros de los diferentes cuerpos de funcionariado, de entes autonómicos, insulares, locales, miembros del cuerpo de registro de la propiedad, los registradores de propiedades mercantil de España, compañeros, queridos todos. Nos encontramos hoy en una mesa de diálogos institucionales con el Ministro de Justicia, como ya adelantábamos. Él complace, por decirlo de alguna forma, que se entienda y para que se pueda exponer los diálogos institucionales. El único objeto o el principal objeto que tienen es generar un espacio donde el Ministro de Justicia, que hoy nos acompaña, tras una breve exposición de las distintas políticas públicas desarrolladas desde su ministerio, establezca un intercambio de opiniones sobre la situación del servicio público de justicia con el conjunto de la comunidad jurídica, la comunidad universitaria y la sociedad civil. También tiene como objeto conocer, establecer los diagnósticos y asumir las propuestas que los distintos interlocutores realicen al efecto. Y eso también va a ser parte de la segunda, tras la exposición en primer orden de la excelentísima señora viceconsejera del Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Justicia, y con posterioridad se le dará traslado al ministro y habrá una ronda de interpelaciones de aquellas asistentes que lo deseen, y el ministro ya ha adelantado que gustosamente las atenderá en la medida de lo posible. La única limitación, aparte del orden y una identificación para que el señor ministro sepa a quién se está dirigiendo y a qué colectivo en concreto, es que cuando hagan uso de la palabra y se les ceda, se identifiquen y, a ser posible, el grado de dependencia de profesión o el cargo que puedan ocupar para saber en qué condiciones o en qué términos se dirige a la persona que lo interpela. También hay un segundo condicionante por razones meramente de tiempo, que es que el señor ministro tiene que coger un vuelo que sale a las 7, con lo cual el plazo máximo sería las 6:20 de la tarde, que tendríamos forzosamente que parar las interpelaciones, si las hubiera a ese preciso momento, y abandonar la sala. Sin más, querida Carla, excelentísima señora viceconsejera de Justicia, sin más, cuando quiera. Muchísimas gracias, Ministro de Justicia, presidente del Consejo Canario de la Abogacía, decano del Ilustre Colegio de La Palma, delegado del Gobierno, diputado del Común, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, resto de autoridades presentes y compañeros y compañeras de la justicia. Yo creo que hoy es un día para enorgullecernos y agradecer la presencia del Ministro de Justicia aquí para entablar estos diálogos en los que yo creo, Ministro, que lo que deberíamos hacer es hablar y defender el que seguramente es el proyecto de transformación de la Administración de Justicia más importante de los últimos 20 años que estamos acometiendo en estos momentos, en un tiempo que es crucial. No es un reto nuevo, es un reto antiguo, pero es que es un reto complejo y muy difícil de llevar a cabo. De lo que se trata
es de conseguir transformar una institución naturalmente anclada en sistemas del siglo XIX en una administración moderna, adaptada al estado de las autonomías, con una complejidad y una riqueza en cuanto a las administraciones implicadas que requiere de un trabajo adicional. Yo sé que cuando escuchamos hablar de la transformación de la Administración de Justicia o la modernización de la Administración de Justicia, muchos de los que están aquí les sonará viejo. Seguramente han acudido ya a muchos debates en los que hemos estado hablando de esto, de esta necesidad de modernizar, de transformar, de la existencia de un pacto de Estado por la justicia. Pero existen motivos y razones para creer que esta vez sí será la definitiva y que esa transformación integral en la justicia, en una administración, en un servicio público cercano, ágil y eficiente, va a ser una realidad en los próximos meses, en los muy próximos años. Y eso es así porque existen elementos diferenciales que se han producido en los últimos tiempos. Voy a comentar dos. Uno nos cayó de repente y fue la crisis sanitaria, fue la COVID-19, que aunque ha supuesto muchísimo dolor, muchísima dificultad, también en determinados sentidos nos ha puesto a prueba y nos ha demostrado que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que creíamos que podíamos hacer. Miren, 2 días antes de la declaración del estado de alarma, el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, nos convocó a una comisión técnica, a los viceconsejeros, a los directores y directoras generales, más o menos para decirnos que nos preparásemos porque iba a pasar algo importante, que íbamos a tener que afrontar una crisis sin precedentes en la que la justicia es un servicio esencial y teníamos que garantizar que funcionara a la vez que protegíamos la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y nos coordinábamos 3 administraciones implicadas: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias. Pocos días después, el ministro de Justicia convocó una conferencia sectorial con los consejeros y consejeras del ramo, donde confirmó que efectivamente estábamos ante una situación inédita y que solamente podíamos salir de aquí vivos, podríamos decir, si trabajábamos en equipo. Y que esto ya era imperativo, que sí o sí teníamos que llevar a cabo transformaciones inéditas en la Administración de Justicia y llevarlo a cabo en semanas. Y lo hicimos. En semanas se aprobó un decreto ley a través del cual se modificó una gran cantidad de normas sustantivas y procesales que van desde dispensar el uso de togas hasta suspender los desahucios en casos en los que fuese por falta de pago y hubiese una situación de necesidad. Se llevó a cabo un programa de protección y de atención a la presencialidad de los juzgados que garantizase los servicios esenciales. Se estableció por primera vez el teletrabajo, se creó un plan de prevención de riesgos laborales y cuando la cosa comenzó a mejorar, se estableció un plan de desescalada. Todo esto en reuniones semanales, a veces cada 3 o 4 días, conferencia sectorial, comisión técnica, con textos que nos compartíamos por WhatsApp, por correo, que hacíamos a 20 manos y que salían en el BOE al día siguiente. Dentro de las dificultades y gracias sobre todo al intensísimo trabajo de los profesionales de la justicia, aquí hay muchísimos letrados y letradas a los que hay que reconocer el trabajo que llevaron a cabo en situaciones muy complicadas, también los operadores jurídicos, la carrera judicial, la carrera fiscal, los funcionarios y las funcionarias de la Administración de Justicia. El servicio se mantuvo vivo, funcionó, se atendieron los servicios esenciales y pasamos a una fase de un poco más de normalidad, pero en la que afortunadamente nos acostumbramos a trabajar así, a trabajar juntos, a trabajar en cogobernanza. Y decidimos que eso que habíamos conseguido hacer en esas pocas semanas, esos pocos meses, pues tenía que servir para afrontar este reto, el reto de la transformación de la Administración de Justicia. Sabíamos lo que teníamos que hacer, porque son retos que recogemos de tiempos anteriores: recuperar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuperar el proyecto de tribunales de instancia y mejorarlo. Se nutre con nuevas ideas la eficiencia digital, la eficiencia organizativa. Y ya sabíamos además cómo hacerlo, en gobernanza, a través del trabajo común, continuo y coordinado de las instituciones que están implicadas. Y a ello sumamos la oportunidad que suponen los fondos europeos, en los que efectivamente nos obligan, no podemos gastarlos en otra cosa que no sea modernizar y transformar la administración y crear ese servicio público eficiente, cercano y ágil que merece la ciudadanía. Todo esto, ¿cómo lo aterrizamos en Canarias?
Pues Canarias está en el mejor de los momentos para poder afrontar todos estos retos, porque ya había empezado esa transformación. Desde nuestra parte sabemos lo que queremos y también sabemos lo que no tenemos y que necesitamos. Sabemos que tenemos, por ejemplo, pues una comunidad con dispersión territorial, con 20 partidos judiciales, con más de 284 órganos judiciales y con mucho desequilibrio de sedes. Estamos aquí, por ejemplo, en la isla de La Palma, en la que es imperativo, hablábamos además antes, la inversión necesaria en sedes judiciales sostenibles. Eso es un proyecto europeo. Tenemos también iniciado el procedimiento de transformación y plena implantación del expediente judicial electrónico. Saben que con los colegios de la abogacía hemos estado hablando, comunicando, haciendo este proyecto común con todos los agentes implicados para efectivamente trabajar en este sentido. Y por último, estamos engrandeciendo la Administración de Justicia como servicio público que atienda no solamente a la tramitación de asuntos, sino a las necesidades de personas. Y hablamos aquí de incrementar las unidades de valoración forense del riesgo, los juzgados, el juzgado de protección de menores y de infancia, las oficinas de asistencia a las víctimas, el sistema que tenemos de atención virtual a las víctimas de delito o los puntos de encuentro familiar. Son en suma retos que ya estamos empezando y que tenemos una trayectoria que podemos seguir y que se va a seguir desde luego con la palabra cogobernanza y de forma común y coordinada con el Ministerio, con el Consejo y por supuesto con ustedes, con los operadores jurídicos. Sobre esto creo que podríamos hablar y mucho. Yo por mi parte termino, muchísimas gracias. Y que seguro que os vaya a aburrir menos. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí en un sitio tan bonito y tan agradable, que, bueno, unos minutos de calma, uy, me tengo que quitar esto, perdón, unos minutos de calma en la vorágine en la que vivimos. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros y por eso ese nombre. Doy las gracias a nuestro decano y a nuestra viceconsejera y a todos y cada uno de vosotros, que me gustaría, antes de tener que irme, poder saludaros personalmente a cada uno. Son diálogos institucionales y es compartir en un momento de reflexión las muchas horas de vorágine en la que estamos inmersos, iba a decir desde que el 13 de enero tomé posesión, pero quizás un poco después, primera quincena de marzo, con el decreto de alarma y la convulsión que eso nos ha supuesto en nuestras vidas y en nuestros quehaceres cotidianos. Cuando el 17 de febrero del 2020 comparecí en la Comisión de Justicia, expliqué cuál era el proyecto del Gobierno y del Ministerio de Justicia y de este ministro, que efectivamente, como decía Carla hace un momento, no es que sean ideas nuevas, pero lo que está claro es que algo no habíamos hecho bien cuando estábamos donde estábamos y que la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía tiene de ella no sea la mejor, no tanto por la tutela judicial, sino por la efectividad, algo teníamos que hacer. Y en el arco parlamentario dije, traigo un proyecto que se llama Justicia 2030. ¿Qué es lo que todos queremos que sea? Lo que seamos capaces de construir entre todos. Digo, acepto el símil de que traigo una caja vacía y vamos a llenarla entre todos. Vamos a intentar dotar a la ciudadanía de una mejor administración de justicia. Tenemos unos jueces extraordinarios, tenemos una carrera fiscal extraordinaria, tenemos una abogacía extraordinaria, unos LAG extraordinarios, pero lo que es cierto es que el resultado final no es bueno, porque la ciudadanía se queja de la lentitud generalmente. Y tenemos que trabajar para dar mayor efectividad a la tutela judicial. ¿Cómo podemos hacerlo? Les dije el 17 de febrero a los representantes del arco parlamentario, entre todos. Y cuando digo entre todos, no solo me refería a las fuerzas políticas representadas en el Congreso, que son absolutamente necesarias por razones de votaciones y de marco legislativo, sino que quiero hacerlo con todos los que tienen actuación en justicia, ciudadanía y después todos los que el protagonismo de sus vidas les lleva a participar en este mundo que a mí me apasiona, que es la justicia. Aquello sentó bien, pero bueno, como tantas veces se ha oído, porque no es la primera vez, todos los ministros y ministras que han llegado desde la democracia lo han intentado y estoy seguro que han puesto lo mejor de sí. Distintas razones, distintas coyunturas han hecho que el resultado sea el que tenemos hoy. Por tanto, no miremos hacia atrás, sino hacia adelante. En ese pequeño camino
se nos metió la pandemia. Y efectivamente, y Carla lo resumía extraordinariamente bien, hace un momento nos tuvimos que apiñar. Tuvimos que tener lo que iban a ser conferencias sectoriales con este nuevo ritmo que pretendíamos introducir, como todo el gobierno que llega, como cualquier ministro que llega, vimos que teníamos una necesidad. Teníamos que, declaramos la abogacía servicio esencial, tuvimos que abrir y mantener ciertos servicios esenciales en la justicia porque era inevitable. Estoy pensando en registro civil, estoy pensando en detenidos, bueno, lo que sabéis todos y no quiero perder tiempo. Pero nuestros juzgados se cerraron en un 95% durante un tiempo. Cuando vimos esa situación, vimos que lo único que nos podía salvar era la comunión de esfuerzos. Esa comunión de esfuerzos y esas reuniones interminables, un día y otro día, donde nos reuníamos en una pantalla que nos podíamos pegar 2, 3, 4 horas, donde el Consejo General del Poder Judicial, que siempre venía con 3 vocales, la Fiscalía General del Estado con una persona, venía Victoria Ortega en nombre de Unión Profesional, la abogacía, procuradores y graduados sociales, porque bueno, teníamos que condensar las 12 comunidades que tienen transferencias en materia de justicia y, por supuesto, el Ministerio. Y ahí nos dijimos que o lo hacíamos entre todos o volvería a salir mal. Y la verdad es que, bueno, hoy tenemos la segunda conferencia sectorial, que esa es la urgencia que decía el decano, en Tenerife, y es la segunda presidencial. La primera estuvimos el 23 de julio en Lerma, y la verdad es que da casi apuro decirlo, pero todos los acuerdos han sido por unanimidad. Ha habido no solo esa comunión de esfuerzos, sino lo importante, la comunión de acuerdos. Y paso directamente en ese escenario a contaros. Parte lo voy a dar casi por sabido, porque además lo ha resumido magníficamente Carla. Allí vimos que había 2 cuestiones. Teníamos que abordar una modernización de la justicia, porque la justicia se ha ido superponiendo. Y si nos paramos un minuto a reflexionar, vemos que nunca ha habido un modelo. Lo que ha habido es superposición, que ha habido momentos buenos económicos, pues se ha incrementado la planta, más oposiciones, no sé qué, pero no ha habido un diseño de justicia y nunca. Por tanto, teníamos esa capacidad para decir, vamos a diseñarlo. ¿Qué justicia es la que queremos? ¿Qué justicia es la que nos reclama la ciudadanía? Y bueno, entre todos tenemos que ser capaces de hacerlo. Ya veremos después si hay que hacerlo más lento, más rápido. Pero a la vez, en ese diseño de una nueva justicia, teníamos que ir con el día a día, en una situación que no es buena, que tiene muchísimos déficits de plantillas, de organización, de leyes, de articulación, de organización, de planificación, un déficit enorme en materia digital y utilizar esas herramientas al servicio de la Administración. Y bueno, en esas 2 velocidades o en esas 2 cuestiones empezamos a emplear todos nuestros esfuerzos. En el primer momento, lo decía hace un momento Carla, era atender a la pandemia, salvaguardar la vida de los profesionales, de todos los que estábamos ahí, y intentar aguantar el tirón sabiendo que íbamos a tener después a la salida un retraso más espectacular y cuantitativamente muy superior al que teníamos ya tradicional y secular, y por tanto articulamos todo ese tipo de medidas. Y paso por encima, porque afortunadamente empieza a ser un pasado, ¿no? Potenciación de los registros civiles a los efectos que todos sabemos, las guardias, las tensiones, bueno, lo que conocemos. Y llega el momento de la desescalada, y ahí está el Real Decreto Ley, que es el que permite muchas cosas y sobre todo permite su tramitación como ley, que es la ley que toma cuerpo en el Boletín Oficial del Estado en septiembre. Esa ley es la que ha permitido muchísimos avances y es el tránsito entre una situación complicada tradicional, una situación caótica, crítica por la pandemia y el deseo de emprender un nuevo camino. Y es lo que ha permitido todos esos titulares que hemos visto en periódicos, efectivamente, hablaba Carlos, de la posibilidad de dispensas de toga, juzgados por la mañana y por la tarde, una serie de elementos que introducían flexibilidad. El centro de trabajo, negociar con los sindicatos, prevención de riesgos laborales, y siempre todavía con la obsesión, porque es la que tiene que ser, y bueno, seguimos todavía con la declaración de pandemia, la salud. Pero a la vez éramos conscientes de que se nos abría un horizonte poco explorado. En esa línea de coyuntura, juzgados COVID, la mejor oferta de empleo público de los últimos 15 años, solo en plazas de jueces y fiscales en un año va a haber 540, y bueno, empezamos a introducir elementos, pero veíamos, y de ahí
algunas tensiones que se generaron, muy razonables, porque es que la situación lo es, era tensa y crítica, para el 1 de septiembre arrancar con el mejor funcionamiento posible, y seguimos todavía en las medidas coyunturales. Consejo de Ministros aprueba un plan de choque de 50 millones de euros para intentar, me da igual el término, reflotar, actualizar, vigorizar los juzgados de lo mercantil, social y contencioso administrativo, porque eran los órganos más sensibles, no solo ya secularmente, sino por la situación de pandemia. Y en todo ese paquete de ámbitos coyunturales que no han parado, porque la justicia no podemos colgar un cartel cerrado por obra, lamentamos las molestias, sino que teníamos que seguir. Y bueno, ahí están todos los esfuerzos de flexibilidad, que es lo que se ha traducido generalmente, ¿no? Y bueno, es una realidad que está ahí, los resultados son los que son, hay que ser, bueno, todos sabemos que en justicia los milagros no existen, yo no me canso de decir que nunca busco una revolución, lo que busco es una evolución de un servicio público esencial que no nos da a la ciudadanía, a todos nosotros como ciudadanos, lo que reclamamos y lo que además el potencial que tiene nuestra administración de justicia. Por tanto, ¿qué es lo que falta? Pues faltan leyes de eficiencia. Y en ese sentido empezamos a articular, insisto, en esa cogobernanza que decía Carla, que continúa tanto en los aspectos puramente coyunturales como en los estructurales, que es un poco en lo que me quiero centrar. Dijimos, y bueno, creo que estamos en la Casa de la Abogacía porque hemos querido que hasta eso sea un cambio de paradigma. Tradicionalmente, el núcleo de la justicia, y lo poníamos hace un momento en el libro que con mucho honor he firmado en el colegio, la ciudadanía se enfrenta a la justicia o afronta la justicia con un elemento básico, que es la abogacía. Y, por tanto, queríamos destacar ese papel de la abogacía en la administración de justicia. Quizá no siempre bien ponderado el ejercicio de la abogacía o el abogado. Me acuerdo, los que somos muy mayores ya tenemos estos recuerdos, hablarlo con Carlos Carnicer, hablando del actor, y siempre hablábamos él y yo de los abogados como actores de la justicia. Esos actores hoy se convierten en esto, en que son el núcleo en el que se puede dialogar en unos ámbitos institucionales y donde todos nos reunimos, administraciones prestacionales, como somos la comunidad autónoma o el ministerio, la propia abogacía, que digo, es de anfitrión. En muchos hemos contado con el presidente o la presidenta del TSJ, aquí se ha disculpado, ha habido un problema puramente organizativo, pero esa es la clave. Y, por tanto, la abogacía necesitaba esas prestaciones, y no solo es no ponerse la toga o la posibilidad de realizar muchos medios, utilizando los medios telemáticos y agilizar y prevenir todo lo que os decía, ¿no? Pero la abogacía reclama una atención y constituimos algo que es la pieza básica y que, bueno, esperemos que en este otoño lo tengamos ya en la mesa, que es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, piedra nuclear y básica que se complementa con otro texto que está aprobado también, está aprobado en el Consejo de Ministros desde hace ya bastantes meses, está en trámites de informe, como es la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es un cambio de paradigma completo en nuestro proceso penal. Bueno, creo que todos conocéis, todos sois del mundo del derecho y no merece la pena entrar ahí, pero me encantaría, ¿eh? Soy penalista y magistrado de lo penal desde hace 34 años, con lo cual nada me gusta más que hablar de eso, pero creo que me lo puedo saltar. La abogacía, Ley Orgánica del Derecho de Defensa. La abogacía llevaba 20 años reclamando un nuevo estatuto de la abogacía. Está aprobado y en vigor desde el 1 de junio. Es correcto, ¿no? 1 de junio. Tocamos en la parte ministerio lo que es el reglamento de justicia gratuita, con dotación, territorio ministerio evidentemente, pero quizá es uno de los territorios más complicados en cuanto a falta de articulación y de modernización. 44 millones para el ejercicio de justicia gratuita. Y no paramos. Esa parte está ahí. Estamos trabajando en plena armonía con la abogacía, en todo lo que podemos, y está en todas las actuaciones. Y ahora, placa base de lo que es la modernización de la justicia. Esta placa base tiene 3 elementos fundamentales, o 3 ejes fundamentales sobre los que construir un nuevo modelo de justicia. Y ahora estoy hablando del cambio estructural en el diseño de la Administración de Justicia. 3 piezas: eficiencia procesal, que está ya muy avanzada, se aprobó por el Consejo de Ministros, está muy próximo a la segunda vuelta en Consejo de Ministros. Eficiencia organizativa, que creo que es una auténtica evolución. Aquí es donde más ritmo
coge la transformación y la que llevaré a Consejo de Ministros, espero que antes de que termine el verano, que es la eficiencia digital. De hecho, en esta conferencia sectorial va a abordar muchos de los temas, porque además es donde se articulan el primer reparto de fondos europeos que, cuidado, es curioso que Justicia, que siempre llega tarde, hemos sido la primera conferencia sectorial que publicó en el boletín oficial el reparto de fondos europeos para este año, y bueno, tenemos tremendamente avanzados ya para el año 21 y 22, que suman nada más y nada menos que son los fondos europeos de 410 millones, que eso en materia de justicia os aseguro que es muchísimo dinero. Pues el reparto primero ya está hecho y entregado, y en plena comunión de esfuerzos. Bien, me detengo muy brevemente, porque quiero daros la palabra rápidamente, en esas tres leyes. ¿Cómo es el dibujo que queremos hacer? Eficiencia procesal. Bueno, ahí hay una parte fundamental que son los MASC, donde la abogacía nuevamente tiene un protagonismo esencial, porque aunque son mecanismos que lo que pretenden es una articulación diferente de la resolución del conflicto, pero de la mano del abogado. El abogado es el que va, sabéis que es lo que se establece un requisito de procedibilidad, que es haber intentado por lo menos en la utilización de alguno de estos medios. Eso tiene una doble finalidad. No solo es de descargar de litigiosidad a los órganos judiciales, cosa que ya sería una finalidad loable en sí misma, sino que tiene una faceta que creo que va más allá, porque el ciudadano es el eje de cualquier política pública en la que estamos implicados. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un elemento de cohesión social. El litigio, yo siempre digo que la litigiosidad, y aquí tenemos compañeros que me gustaría saludaros por favor, no oíros, la litigiosidad no es ni buena ni mala, es el grado de conflictividad de una sociedad. La cuestión es cómo se resuelve. Y claro, cuando decimos que la justicia es la última ratio, pues evidentemente lo que supone es que alguien se vaya enfadado, porque el que ha perdido no sale ahí. Si logramos un mecanismo que permita ese acuerdo, esa transacción, ese sacrificio recíproco en mis pretensiones, que tengo razón, pero bueno, estoy dispuesto por razones que sean, lleva unos grandes beneficios fiscales la utilización de estos instrumentos. Creo que si no llegamos a esa última ratio que es la sentencia, podemos provocar una mejor cohesión social y creo que nuestra sociedad nos la demanda. Por tanto, eso está ahí. Y después hay todo un paquete de reformas procesales que doy paso por alto, porque bueno, creo que conocéis los textos estupendamente, que han sido textos absolutamente pasados, porque de hecho antes de llevarlo al Consejo de Ministros ya lo habíamos visto con el Consejo, con la Fiscalía, con todas las comunidades autónomas, y en ese sentido lo tengo que decir que me siento en un momento de enorme ruido, de enorme convulsión social, política y parlamentaria. Tengo que decir que leyes como la Ley del Registro Civil, Ley de Discapacidad, la Ley de septiembre de la que hemos hecho antes referencia, han sido leyes sacadas prácticamente por la unanimidad del arco parlamentario. Y eso, en los tiempos que corren, os puedo asegurar que tiene un valor enorme. Y es mérito de todos, porque todos hemos contribuido. Y en ese juego, evidentemente, nos sentimos muy orgullosos y creemos que es el camino. Hemos abierto un camino que esperemos que no se corte, porque desde luego nos va bien. Y estamos viendo leyes. Solo la Ley del Registro Civil llevaba 11 años aparcada. Una ley que además yo siento muy propia, porque fue una época que me tocó ser secretario de Estado, pero lo cierto es que no arrancaba. Pues en 3 meses la hemos desencallado. Y es una realidad, está en el BOE desde el 30 de abril, creo que es, y es una realidad. Eso es fruto del trabajo colectivo, de nadie estar en posesión de la verdad y saber renunciar a cuestiones en pro de eso, del juego colectivo. Y ese es el camino en el que no estamos dispuestos a que nadie nos apee. Y cuando digo esto, hacer un pequeño ejercicio de memoria y analizar que de las 12 comunidades autónomas más el Ministerio, que a los efectos esto es otra más, hay todo el espectro político. Creo que salvo Vox, están Esquerra Republicana, bueno, ahora Junts, PNV, Partido Popular, por supuesto, PSOE, por supuesto. Bueno, está todo el elenco. Hay capacidad para ponerse de acuerdo. El acuerdo se puede lograr. Las discrepancias y las diferencias no son insalvables. Y creo que justicia, con reparto de fondos europeos, con el tema legislativo, lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo porque nadie tiene más protagonismo, sino que todos somos igualmente importantes y todos tenemos nuestra cuestión que aportar y que decidir. Y eso nos está dando buen resultado. Eficiencia procesal, por un lado. Eficiencia organizativa. Una ley absolutamente transformadora, una ley que tiene 3 bases fundamentales: tribunales de instancia, oficina judicial y oficina de justicia en el municipio. Tribunales de instancia es la nueva vertebración de lo que va a ser la justicia. Desaparecen esa catalogación
de los juzgados en 1, 2, 3, no, habrá tribunal de instancia y a partir de ahí secciones. Se introducen elementos que favorecen la participación de la judicatura en la decisión y en la elección de sus líderes. El presidente del tribunal será elegido por sus pares, siempre que tengan un mínimo de participación, y el presidente de las secciones, que son las áreas fundamentales que conocemos, pues, penal, de instrucción, de enjuiciamiento, bueno, lo que conocemos todos, también será elegido, con unos elementos además que son transformadores. A mí, por ejemplo, hay una parte que no me canso de repetirla, que es un nuevo giro que le hemos dado respetando constitucionalmente, como tiene que ser, que el juez solo está sometido al imperio de la ley. Hemos puesto, y siguiendo esa pauta inicial de que el ciudadano es el centro de cualquier política, un punto en lo que es la seguridad jurídica, lo que la abogacía sabe bien a lo que me refiero con la previsibilidad de las resoluciones judiciales. Pues bien, hay un precepto que marca que las reuniones de las secciones, lo que han sido los plenillos, los acuerdos no jurisdiccionales, van a seguir, pero tienen un plus, hay un aliud, no es un plus, es un aliud, es otra cosa. Cada juez pondrá la sentencia que quiera, cada compañera o compañero pondrá la sentencia con su interpretación de la ley, pero tiene que decir, este es el criterio de mi sección y me aparto por esto. De tal modo que creo que nos podrá dotar de un gran elemento de seguridad jurídica. Eso por un lado, tribunal de instancia. Esto va a permitir, imaginároslo, una flexibilidad enorme en lo que es la visibilidad de la justicia. Ya no habrá el juzgado donde un juez, un secretario, un LAG, una parte de fiscal, un paquetito de funcionarios, no. Hay un juez que resuelve, hay una jueza que me resuelve mi pleito y hay un servicio, lo que son los recursos humanos y medios materiales al servicio del Poder Judicial, siguiendo la más pura doctrina del Tribunal Constitucional, que va a permitir la resolución de ese conflicto. Paralelo a ello, una segunda pieza, la oficina judicial, dotada de una enorme flexibilidad. Ya no mi plaza no será la del juzgado número 4 de tal sitio, sino que es el tribunal de instancia, con lo cual facilitará toda esa gestión y esa flexibilidad necesaria. El problema de la justicia es que al tener una vertebración tan corpuscular le da una rigidez que la petrifica y, por tanto, la sustitución de cualquier funcionario que por enfermedad o por vacante o por lo que sea, se tarda muchísimo. Suprimamos todo eso, porque no hace falta, no es lo esencial de la Administración de Justicia y, con los acuerdos con los sindicatos, evidentemente, estamos logrando ese mecanismo. Y una tercera pieza, como os decía, Tribunal de Instancia, Oficina Judicial y Oficinas de Justicia en el municipio. Bueno, que os voy a hablar del reto demográfico, de la despoblación, de la España vaciada y un elemento que no me canso de decir, la población adulta, los adultos mayores. Esas poblaciones que generalmente están en las pequeñas poblaciones y que se está produciendo la pérdida de ese sello, esa marca de país. ¿Por qué? Pues porque al ser sitios despoblados, evidentemente, los servicios llegan con dificultad. Pues bien, ahora va a haber que es una transformación copernicana de los tradicionales juzgados de paz, que bueno, conocemos que tienen muy poco servicio porque no tienen competencia ni en materia civil ni penal y prácticamente el registro civil tampoco, con lo cual no cumplen ninguna función. Ahora va a haber una oficina judicial en cada municipio, en unos con carácter permanente, en otros, si no son pueblos demasiado pequeños, pues a lo mejor 3 veces en semana, pero no va a ser solo el juzgado, porque no va a haber juez, van a depender de la oficina del tribunal de instancia pertinente. ¿Qué ocurre? Que va a haber en todos personal de justicia con un punto también aquí de flexibilidad, de tal modo que no solo sea un punto de referencia para la justicia, que ya es importante y por eso lleva el sello de Oficina de Justicia en el municipio, y tenemos unas relaciones extraordinarias con la Federación Española de Municipios y Provincias, bueno, tan es así que hace unos días en Madrid, unos desayunos de estos tan típicos de conferencia y tal, y mi presentador fue precisamente el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias porque están muy ilusionados con el proyecto. Eso va a ser un sitio de servicio a la ciudadanía, nuclearmente de justicia, pero va a haber muchas cosas más. Va a ser un sitio donde el ciudadano pueda articular su conexión con la administración en general, con la agencia tributaria, con la agencia sanitaria, con quien sea necesario. Va a ser un punto de encuentro para la ciudadanía, provocando eso, uno, atendiendo a la España despoblada, y dos, atendiendo a estas personas mayores que muchas no es que no hayan entrado
en la era digital, es que no han entrado en la analógica. Por tanto, tenemos que facilitarles la vida y si les hacemos la vida mejor, estamos cumpliendo ese mandato constitucional de que la ciudadanía y cada persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva, sin tener que recorrerse 60 kilómetros, 70 kilómetros. Si a esto le unimos la tercera pieza que nos queda, que es la eficiencia digital, es decir, la capacidad de instrumentalizar las herramientas digitales que ofrece el mercado para facilitar esa transformación, por ejemplo, pensar solo en la oficina judicial, los expedientes judiciales, que es otro de los temas que vamos a abordar. Y bueno, aquí ya hay una realidad, porque esa ley de septiembre introdujo toda una serie de elementos que ahora estamos desarrollando y que llevaremos a Consejo de Ministros, insisto, espero que antes de que culmine el verano. ¿Qué pretende esta ley? Poner al servicio de la Administración de Justicia las nuevas tecnologías, pero dándole la posibilidad que nos ofrece las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay una apuesta, y hoy es una de las cuestiones que vamos a abordar, bueno, que se han abordado ya hoy ha habido ya 2 reuniones importantísimas, ella se las ha tragado, yo no, yo he estado en Consejo de Ministros, pero ya se han hablado en la DGTAG, ¿no? En la DGTAG, donde la cita previa es una realidad, y bueno, aquí seguro que algunos tienen anécdota que contar. El empleo de esas herramientas va a facilitar, porque la oficina ya no va a ser con la idea tradicional del expediente judicial, sino que va orientada al dato. Por tanto, lo que tenemos que, y es una de las cuestiones que tenemos mañana que delimitar, cuáles son los datos que nos vamos a proveer, porque es absurdo todo ese trasiego innecesario y, por tanto, la instrumentalización de ese dato con cuestiones tan curiosas como el empleo ya de inteligencia artificial. Tenemos un programa que está funcionando y que da miles de respuestas de cancelación de oficio de antecedentes penales. Bueno, creo que hay toda una serie de mecanismos que es necesario que los pongamos al servicio de la Administración de Justicia o al servicio de la ciudadanía en la Administración de Justicia. Y eso es lo que nos permite vislumbrar la estructura de lo que queremos hacer. Hay muchas más leyes. Bueno, esta misma mañana se ha aprobado definitivamente y va al BOE ya la Ley de Fiscalía Europea, que también ha contado con un enorme, no tan grande como otros. El Partido Popular no ha querido sumarse, bueno, sus razones ha tenido, no pasa nada, pero ya está aprobada. Tenemos, creo que esta mañana o mañana, esta mañana ha sido, exacto, en comisión se ha aprobado la Ley de Acceso a la Abogacía, un problema que Europa nos planteó por mala transposición de hace unos años de la Ley de Acceso a la Abogacía, también está tremendamente consensuada. Bueno, es un no parar, pero ilusionante, porque ilusionante es el momento, un momento donde, como decía hace un momento la viceconsejera, donde creo que a nadie de los que estamos aquí no se nos han saltado más de una vez las lágrimas, pero que hemos visto como un hilo de oportunidad para hacer mejor lo que antes no hacíamos tan bien. Sin reproches, sino con esfuerzo colectivo, un esfuerzo compartido, que es lo que nos lleva en un momento de explosión, donde una pandemia que nos ha movido todos los muebles de la casa, la reorganización es más fácil. Es más fácil. Y insisto, esos acuerdos de las 13 administraciones prestacionales, 12 comunidades y ministerios, y con todos los profesionales, va como un tiro, si me permitís la expresión que utiliza mucho nuestra ministra Carolina cuando se refiere a la vacunación. Pero es verdad, hay muchas horas de trabajo para después decir, por unanimidad, ¡qué fácil! No, ha habido lo que mucho WhatsApp, mucha videoconferencia, mucho intercambio de documentación, muchas horas de trabajo, pero merece la pena, porque estamos viendo resultados que no esperábamos. Cuando yo el 17 de febrero, como os decía, comenté esto, pensé que, bueno, que los ritmos podían ser estos. Y bueno, y ahora, fruto del plan de recuperación que se nos acaba de aprobar hace unos días con la presencia de la presidenta de la Comisión, vamos a contar en Justicia, porque Justicia se ha incorporado a este elemento modernizador, 410 millones. 410 millones que ya tienen nombres y apellidos en proyectos, que muchos de ellos los vamos a discutir, si queréis entro, pero no quiero cansaros. Y de hecho quiero terminar ya, no sé si se me olvidan muchas cosas, pero seguro que van surgiendo con vuestras preguntas. Esos 410 millones, además de los presupuestos, evidentemente, tanto de las comunidades, consejos, cada uno con los suyos, pero esos 410 millones están siendo también cogobernados, de tal modo que hay comunión en el reparto, y de hecho la primera tanda de 2021, como digo, ya está repartida, y ahora tenemos que ir cerrando los proyectos, porque esto es lo que se basa. Esto es un frontispicio de actuación basado en proyectos, subproyectos
y esos subproyectos son los que al final terminarán de conformar el puzzle de la nueva Administración de Justicia, de la que nos podremos sentir orgullosos todos. Y, por tanto, cuento con vuestro esfuerzo y muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. No sé dónde he puesto la mascarilla. Aquí salen dos. Pues te toca moderar. Me toca moderar. Muchísimas gracias, Carla, de nuevo. Muchísimas gracias, ministro. Pues, como ya les adelanté, llega el momento de las interpelaciones del auditorio. Cualquier persona que quiera interpelar en algún sentido tanto a la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias como al señor ministro, pues es el momento de hacerlo. Rafael. En primer lugar, muchas gracias, ministro, muchas gracias, viceconsejera. Rafael. Por haber querido estar aquí con nosotros esta tarde. La verdad es que la abogacía está muy ilusionada con las reformas que tiene este ministerio en marcha. Y hay una cuestión que me gustaría plantearle al señor ministro. En concreto, creo que puede ser un avance muy importante la existencia del expediente judicial electrónico. Y a mí me gustaría que, si fuera posible, nos confirmara que la abogacía va a tener un acceso, digamos, directa, sin filtros a ese expediente, dejando a salvo, naturalmente, lo que es la protección de datos, aquellos aspectos que estén declarados secretos, pero digamos que podamos tener un acceso sin filtros a esta cuestión del expediente. Y la segunda cuestión que me gustaría plantearle, que creo que es un empeño que ya tiene el Ministerio, pero que me gustaría que, si es posible, que lo ratificara, y es la interoperabilidad de todas las plataformas a nivel estatal. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Rafael. No sé exactamente cómo definirías tú lo de sin filtros. Lo que sí está claro es que ya hay algunos mecanismos de acceso. Filtros tiene que haber, por razones de seguridad, por razones de protección de datos, por razones de... No se van a entrar los borradores de las resoluciones, o sea que hay... Pero lo que está claro es que estamos haciendo un esfuerzo enorme porque eso sea una realidad y, por tanto, el acceso es claro que va a haberlo. De hecho, ya hay mecanismos de visualización, como conoces algunos, bueno, y sobre todo, y aquí está todo enlazado, insisto, el segundo punto es interoperabilidad. Interoperabilidad es una palabra complicada. Lo que sí está claro... Bueno, creo que se ha hecho, pero yo quiero que lo digas tú, que ponte la medalla tú, yo no lo pretendo, pero ayer se ha hecho, ahora lo cuenta ella. La idea es que efectivamente no haya problema de comunicación. El modelo de interoperabilidad, como tiene unas connotaciones, yo preferiría evitarlo, porque tendrá que ser una decisión compartida. Pero lo que sí tengo claro es que todos vamos a converger en la comunicación y en entendernos, o sea, que no sea una torre de Babel el sistema de administración de justicia, que es a lo que tú te refieres. Yo lo que no quiero dejar la oportunidad, y sobre todo que cuando has tomado la palabra, no le he querido decir porque, bueno, pensaba entrar ahora. Uno de los elementos que se introducen también en este paquete de reformas normativas es algo que viene siendo reclamado por la profesión, que es la conciliación. Y, bueno, toda la polémica de la inhabilitación o habilitación de aquellos días extraordinarios de agosto. Bueno, en la ley ya va una ampliación, eso es más o menos específico, lo hemos visto del 24 al 1 de enero, unido al tradicional de agosto y solo excepcionado el año pasado por las circunstancias súper extraordinarias que concurrieron y que entre todos pactamos. Yo sé que, bueno, le tocó a alguien más el sacrificio que a otros, es así, pero aquello iba bien orientado. Entonces, eso es un paquete y hay otro paquete que estamos trabajando ya muy detalladamente en orden a suspensiones. Estoy pensando en circunstancias extraordinarias en las que más de una vez la abogacía se ha encontrado y, bueno, es verdad que
En términos generales ha habido una buena recepción, pero creemos que es bueno llevarlo, por lo menos en una primera fase, en la menos complicada, llevarlo al texto legal. Y bueno, seguimos trabajando, estamos en plena armonía con el Consejo General de la Abogacía, como sabéis, y bueno, esperemos que haya un parto. Pero no quiero que Carla deje de contar, porque creo que es una experiencia pionera y extraordinaria. Poquito a poco. En cuanto al acceso de la abogacía al expediente judicial electrónico, sabes que en Canarias estamos inmersos ya en ese proceso de transformación y de paso al expediente judicial electrónico, y con estas reuniones previas del laboratorio de ideas que le hemos llamado, ministro, a hablar con los operadores jurídicos y que nos digan qué necesitas de verdad para trabajar íntegramente en electrónico. Es tan sencilla como esa la pregunta. Se la hemos hecho a abogacía, procuraduría, carrera judicial, carrera fiscal y funcionarios de la Administración de Justicia. Innegociable el acceso al expediente judicial por parte de la abogacía. Es que si no vulneras el derecho de defensa, si no puede haber ese acceso. Y existe una normativa al respecto, que es la normativa del CTAGE, en cuanto a cómo se tiene que hacer. Tenemos ya además experiencia contrastada a través del acceso con vías de total seguridad por Lexnet en cuanto a la identificación, y por supuesto sin eso no puede haber expediente digital. Y en cuanto a mí tampoco me gusta la palabra interoperabilidad, que además no suelo saber decir bien, pero que las aplicaciones hablen entre sí, que se comuniquen es fundamental. Algo tan sencillo, pero a la vez que no existía, era la posibilidad de que desde Canarias, que tiene un determinado sistema de gestión procesal, en el caso de que exista un recurso de casación ante el Supremo o una inhibición al juzgado de instrucción de Torrent, por muy digital que sea ese expediente, resulta que para enviárselo al órgano competente voy a tener que imprimirlo, meterlo en un sobre y mandarlo por correo, porque no existe esa vía de comunicación dual. Pues bien, lo planteamos y fue así, ministro, con Aitor, con el director, digo, esto lo tenemos que mirar. Venga, un piloto. Pues la semana pasada hicimos la primera prueba a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife y el Tribunal Supremo, y salió perfectamente y se remitió con total seguridad a través de la red SARA un expediente de prueba. No era un expediente real, sino una simulación. Pero que estamos ya en condiciones de estas pequeñas cosas, que son pequeños avances, pero que nos ponen de verdad en el siglo XXI. Rafa, perdona, antes vuelvo a puntualizar que cuando hagan uso de la palabra se identifiquen para que el resto del auditorio, bueno, y a los que se interpelan, tú obviamente, ambos te conocen en función de su cargo, pero bueno, con independencia, para que el resto del auditorio también sepa quién está interpelando, aparte de los ponentes. Gracias. Disculpado. Soy Rafael Maciú, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas y presidente de la Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías del Consejo General. Perdona, ministro, yo no quise ser tan explícito, yo entiendo los filtros que comenta, pero me refiero a algunos colectivos que puedan ser procuradores o incluso los LAG, que puedan tener la tentación de que de alguna manera nuestro acceso sea limitado. Y a eso es a lo que me estaba realmente refiriendo. Muchas gracias. Yo te he entendido perfectamente. ¿Alguna pregunta más? Insisto en lo de la identificación y puntualizo no solo por aquellas personas que están de forma presencial en el auditorio, sino también estamos retransmitiendo por streaming y obviamente pues hay muchas conexiones de gente que al no estar presente pues desconocen quién está interpelando y en qué condiciones. Gracias. Milagros. Señor ministro, soy Milagros Fuentes, es decana de Santa Cruz de la Palma y como tal hablo como abogada no ejerciente. Como bien ha dicho, hemos sido los actores, las actoras, que la Constitución en nombramiento, como bien ha dicho Carlos Camisell, nos nombra la Constitución en 4 apartados. Hemos luchado desde el inicio y me incluyo en ello porque empecé en el 79, en la lucha como operador jurídico, sin retribuciones ninguna en lo que es justicia gratuita y en muchas más actuaciones. En la lucha de mediar, de tratar de solucionar problemas judiciales, pero he visto que a lo largo de mi trayectoria judicial y más aún, los compañeros y compañeras se encuentran en grandes dificultades del ejercicio profesional, no solo por el Ministerio de Justicia, por todo lo que ha pasado, sino por la situación que no nos recuperamos de una crisis del 2008 que estamos tratando adelante y ahora nos llegó esto.
no me gustaría que desde el Ministerio, en toda esa buena trayectoria que está de normativas en adelante, que son muy buenas, por así decirlo, se nos reste protagonismo profesional, como se ha restado. La ley de enjuiciamiento era para nosotros, la ley hipotecaria tenía muchas normativas y muchos se nos han restado en el campo profesional a otros operadores que no son jurídicos tan necesarios y tan trabajadores y trabajadoras como se ha hecho en beneficio de lo que establece la Constitución, la tutela judicial efectiva. Y en beneficio de todos mis compañeros y compañeras, lo digo, porque tal vez no tienen la fuerza de reivindicar, porque en el campo profesional tragamos muchas ruedas de molino y todos lo sabemos por qué. Pero yo me encuentro en una posición que pueda hacer una reivindicación por todos y todas ellas. Gracias. Espera, no sueltes el micrófono, Milagro, porque lo de se nos resta protagonismo no sé lo que es. ¿Cómo? Me dices que se nos resta protagonismo a la abogacía, el alecrín. En destruir normativa y procedimientos que nosotros tramitamos y que ya no podemos tramitar en la normativa. Y le pongo como ejemplo, declaratorios de heredero, expedientes de dominio. Ah, bien, vale, ahora te entiendo, perdona, no, es que no te entendía, estoy un poquito cansado y espeso. Vale, bueno, a mí me parece muy bien que cada uno luche por lo suyo, pero el foco que hemos puesto es el ciudadano y por tanto, y lo mismo que hemos puesto, y por eso no hemos restado protagonismo a la abogacía, sino que se lo hemos dado diciendo, porque podríamos haber optado claramente por qué no, y todos decidimos que parecía una buena idea, que ese peso específico que lleva la ley de eficiencia organizativa, con todos los más, pasen por la mano del abogado. Me gustaría que hubieras dicho, ministro, me alegro mucho que nos hayáis dado un mayor protagonismo, pero bueno, entiendo que te quejes de aquello que se te quita, me parece muy bien, para eso estamos, pero yo tengo que intentar canalizar los esfuerzos y las voluntades de todos pensando solo en una persona fundamental, el ciudadano, ese ciudadano anónimo, y después, por supuesto, contar, sería estúpido si no lo hiciera, con todos los profesionales que tiene la justicia, jueces, fiscales, abogados, letrados, funcionarios, porque somos muchos, registradores, notarios, y la clave es que entre todos seamos capaces de dar un mejor producto. Y por tanto, unas veces la apariencia te quita, otras veces la realidad te da. Me parece muy bien, pero creo que es una crítica, sinceramente, que te la puedo rebatir con facilidad. Bueno, una valoración, no lo tomé, que me parece estupendo, ¿eh? Que valoro todo lo que se ha hecho. Yo lo que hago es una defensa de el restar trabajo, protagonismo lo seguimos teniendo, claro que sí, pero que no se merme una fuente de trabajo como así ha sido, porque es una realidad. Entonces, bueno, pues eso, yo no hago crítica absolutamente nada, porque para mejorar estamos todos y para colaborar, y eso no lo dudo que todos los operadores jurídicos y sobre todo la abogacía en eso ha estado. Pero allí al fondo hay una compañera. Hola, ¿qué tal? Dulce García, abogada. La verdad que, bueno, gracias por la exposición, que ha sido muy ilustrativa y la verdad muy contundente, pero en cuanto, yo pensé que lo iba a decir el decano, porque se lo he oído decir muchas veces, pero voy a aprovechar que no lo dice para decirlo yo, que es curioso porque realmente esa participación obligatoria o ese establecerlo como requisito de procedibilidad de las MAS es algo que no quiere la abogacía en principio, o sea, la abogacía no lo quiere establecer así. Está bien que se establezca si el Ministerio lo considera, pero nosotros siempre hemos pensado que la voluntariedad era lo primero y además que no veíamos la efectividad práctica de meramente una sesión informativa en la que luego se va o no se va. Yo he visto dos cosas. Primero, que no sé exactamente cómo quieren
cambiar esta mentalidad litigiosa que tenemos los españoles para que vean esto como una solución realmente y para que esta ley cale. Y después, ¿qué dotación presupuestaria va a tener? Porque ahora mismo la ley de segunda oportunidad, la parte de mediación es un chasco total. Todos los mediadores renuncian porque es que por ese dinero es que ni aceptan. Esa parte se ha estropeado de la verdad de la ley y vas directamente al concurso porque nadie acepta. Entonces, no sé si tienen esa idea de dotación presupuestaria y si todavía siguen, no sé, tan interesados o con total seguridad van a plantearlo como un requisito de procedibilidad. Muchas gracias. Dulce, ¿no? Dulce, exteriorizas muchas cosas que hemos analizado, pero creo que es bueno que saques el tema porque a lo mejor, no pretendo convencerte, pero por lo menos que entiendan mis razones, con eso me conformo. Y cuando digo las mías, no son las mías, son las de todo ese conjunto y colectivo que articulamos un anteproyecto. Nadie duda, que si te has leído el anteproyecto, la mediación sigue siendo voluntaria, absolutamente, y cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos. La voluntariedad no pierde su carácter. Lo que se establece es un intento de cambio cultural acompañado de beneficios fiscales y el ahorro de lo que cuesta cada procedimiento, que si esto se dijera nos abriríamos las carnes, y provocar lo que he denominado antes la cohesión social. Por tanto, nadie está desnaturalizando este tipo de cosas, son voluntarias. Lo que pasa es que hay que abrirle los ojos y decir, oiga, usted ha ido al abogado y su abogado dice que esto hay que poner este pleito, pero su abogado ya le ha dicho que hay posibilidades de intentar arreglarlo por una vía más rápida y que genere cohesión social. Por tanto, eso está ahí. Y como hay que animarlo, ese cambio cultural va acompañado de beneficios fiscales, que ha costado mucho trabajo la negociación con Hacienda, te lo puedo asegurar. Por tanto, eso está ahí. Después dice, la abogacía no lo quiere. Yo siempre, y lo comento mucho con Victoria Ortega, la presidenta, la abogacía son 250.000 personas, 150.000 ejercientes y manifestando cosas en cada colegio. Por tanto, es un colectivo muy amplio. O sea, la abogacía, cuando se pronuncia a través de sus instituciones, dice, pero creo que en este caso no dice cosa contraria de que no le guste el anteproyecto, pero bueno, puedo esto. Ahora, ¿este país tiene mentalidad litigiosa? Sí, pero es una realidad, no pasa nada. Y que a lo mejor tiene un antecedente histórico muy fácil. Durante muchísimo tiempo en este país hubo una dictadura y había un ejercicio restringido de la posibilidad de pleitear, y la Constitución nos da unos derechos y nos hace ciudadanos que podemos poner en pie lo que estudiamos en los manuales de derecho procesal, el derecho en pie de guerra, la acción, y por tanto, efectivamente, no tenemos la cultura del acuerdo. Y por eso he dicho que no quiero revoluciones, pero quiero evoluciones. Y si esto lo acompañamos, lo aligeramos, lo catalizamos con instrumentos que puedan verbalizar, oye, esto es mejor, ¿para qué me voy a pegar un pleito que me va a durar 10 meses, después la apelación 6 meses, y si tengo mala suerte va al Supremo 2 años y medio? Oye, aquí me sacrifico, pero mira, oye, puedo tenerlo dentro de 15 días, un mes. Oye, y encima tengo este beneficio, mira, el tratamiento fiscal es lo mismo. Oye, y ese abogado dirigir bien su ámbito profesional y salvarle al cliente y darle la mejor opción, que es lo que pretende siempre el abogado, porque ese es su trabajo. Por tanto, ese es el tema. La interlocución, estamos trabajando en la idea de la ley concursal y que se va a presentar, estamos en plena coordinación, en plenos trabajos con la vicepresidencia económica, la vicepresidenta segunda, porque efectivamente tenemos que dar un vuelco a la ley concursal. O sea, la idea del concurso no nos vale, porque es prácticamente la partida, la acreditación del fallecimiento de la empresa. Lo que queremos es, en línea de segunda oportunidad, que ha habido elementos muchísimos, desde la declaración del decreto de alarma, establece movimientos de segunda por un tubo. O sea, hay montones de cuestiones que son segundas oportunidades. Aplazamientos de esto, aplazamientos del otro, líneas ICO. O sea, hemos intentado que eso cubra todo el espectro y esto está plenamente coordinado. Y claro, todo converge. Dotaciones económicas están previstas, pero realmente no es solo una visibilidad, porque no estamos hablando de una cosa nueva, sino una cosa
en la que se adhiere a algo que ya existe y, por tanto, podemos establecer casi los mismos mecanismos tradicionales. Estoy pensando en justicia gratuita, pues lo mismo. O sea, lo que pasa es que ahora que habrá que incorporar dentro de esto el asesoramiento para tal, pero eso es un problema de articulación, porque al final aquí es un juego muy concreto. Esto son habas contadas. Si lo pongo aquí, lo pongo aquí, si lo pongo aquí, lo pongo aquí, pero en el fondo el resultado final y el presupuesto es el que está. Hay dotaciones presupuestarias, pero, insisto, lo que hace falta es cambiar la mentalidad. Yo sí quería, bueno, te tengo que hacer dos, una obligada que la dejo para el final, y yo creo que sabes perfectamente cuál va a ser, Juan Carlos, pero yo no querría que acabara este debate sin reconocerte, porque hay que reconocer la enorme capacidad legislativa del Gobierno, sobre todo del Ministerio que presides y que diriges, no solo respecto a la imposición por excepcionalidad de la situación derivada de la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir y que obviamente ha llevado a un boom de dictados de reales decretos y decretos, leyes y de normativa complementaria que ha abrumado no solo a la abogacía, a todos los operadores jurídicos y al propio Ministerio, es un hecho notorio. Sino de la firme creencia, que sé que te consta, de una necesidad de mejora de la Administración general y de la Administración de Justicia en particular. Y estoy convencido de que es sí la respuesta que me vas a dar, pero yo te hago la pregunta. ¿Crees que se debe de acercar la justicia al ciudadano? Pero la pongo en conexo, ¿no? Es decir, debemos descentralizar la provincialización de ciertos órdenes jurisdiccionales diferentes al civil y al penal, aprovechando ahora la entrada en vigor de la ley de eficiencia organizativa. O sea, esa concentración, esa optimización de recursos materiales y humanos y personales que se pretende concentrar en tribunales de instancia, va a permitir destinar otros recursos a ese acercamiento, por decirlo de alguna forma, que no se me malinterprete, desprovincialización de ciertos órganos judiciales, sociales, contencioso administrativo. Te interpelo a ti, también me gustaría, lo hemos debatido muchas veces, Carla, pero el tiempo es el que hay y si quería dejar un minuto nada más para exponerte la última pregunta. Te agradezco tu reflexión, ¿no? Tribunales de instancia, a ver, yo creo que igual con la rapidez positiva no da tiempo a entrar en detalles. No supone privar, insisto, la doctrina del Tribunal Constitucional en orden a lo que es la tutela judicial efectiva es algo que no se cuestiona y que es una especie de frontispicio que tenemos todas las mañanas y que la recordamos cuando nos ponemos a escribir. Y es, uno, la cercanía de la resolución del conflicto al ciudadano y dos, tan importante como el primero, la organización eficaz. Y esa organización eficaz, ¿esto qué quiere decir? ¿Desaparecen los partidos judiciales? No, en absoluto. En absoluto. Simplemente que en un partido judicial, que hoy existe, donde hay juzgado número 1 de lo social, juzgado número 1 de lo mercantil, juzgado número 1 de lo contencioso, juzgado número 1, y todos los que vengan, va a haber tribunales de instancia. Hay una nueva forma de organizarlo. No tiene a ver, ¿qué es lo que dice la Constitución del Poder Judicial? El Poder Judicial es el que resuelve los conflictos, el que juzga y hace juzgar los juzgados. Uno, con facultades exclusivas y excluyentes. Solo lo pueden hacer los jueces y los jueces solo pueden hacer eso. Por tanto, es un papel absolutamente nuclear. ¿Qué ha dicho el Constitucional sobre esto? Que ese núcleo duro se tiene que ver reforzado con lo que pone al servicio, que es la administración de la Administración de Justicia. Por tanto, todos los recursos humanos y medios materiales. ¿Por qué me enrollo de esta manera? Porque la clave de nuestra arteriosclerosis, de nuestra petrificación como administración, es que no hemos sido capaces de adaptarnos a los signos de los tiempos. Pero no ahora, sino hace 30 años, hace 50 y hace 70. Porque seguimos con una división y con una vertebración de Javier de Burgos de 1823. Entonces, sin romper eso, porque estamos potenciando el primer elemento, y he hablado de la justicia en el municipio, en cada pueblo donde hoy no hay juzgados, hay un juzgado de paz que está cerrado, que no se abre, vamos a tener una oficina abierta y que va a dar una solución a la ciudadanía mucho más allá de quien tenga un conflicto con la justicia.
oiga, mire usted, yo tengo que hacer la declaración de Hacienda, pero ni tengo ordenador, ni tengo un teléfono móvil para el PIN que no sé qué. ¿Cómo se hace esto? No se preocupe, venga usted esta tarde a las 4, que lo vamos a hacer desde aquí. Pi, 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 pi. Mire, ¿usted se llama Juana Pérez? Sí, Juana Pérez, su carnet, pa. Mire, este es el borrador. ¿Está de acuerdo? Sí, pum, validado. Mire, señora, ya está, ya tiene aquí usted su declaración hecha. O tengo que escribir a mi hijo en el registro civil. Eso es lo que pretendemos. Por tanto, la idea del tribunal de instancia, y retomo, no es más que una nueva organización dentro de lo que hay. Por tanto, no capitalizamos, no desvitalizamos los partidos judiciales. No, los partidos judiciales van a seguir igual, sino que van a tener una estructura mucho más ágil en relación a los juzgados y a la vertebración. Y todos sabemos, aquí creo que todos trabajamos, que un funcionario se ponga enfermo genera un caos en ese juzgado, porque si es un juzgado con un juez, secretario y 8 funcionarios, evidentemente unos civiles y otros penales, se pone malo Manolo y hay un problema de sustitución, hay un problema, y claro que tiene derecho a enfermar, estaría bueno, pero la administración lo que tiene que tener es mecanismos de agilidad para cubrir esa vacante de una manera rápida, y no como ocurre ahora. Carla lo puede contar porque es el calvario de todos los días, es la petición de la Junta de Decanos, el coordinador, el TSJ, el Consejo, el Ministerio. Cuando se ha solucionado el problema, afortunadamente se ha puesto bueno. Eso es lo que tenemos que arreglar, ese tipo de cosas, y permitirme la hipérbole, pero creo que lo veis, o sea, creo que sabéis de lo que estoy hablando. Pero esto no desnaturaliza, todo lo contrario. Uno de los efectos de la Ley de Eficiencia Organizativa es la potenciación de cada municipio, los que son cabeceras a través de los tribunales de instancia y los que no son cabeceras de partido, pero son municipios del partido judicial, van a ver un cartel que ponga Administración de Justicia, Oficinas de Justicia en el municipio. Y creo que eso es un salto cualitativo para nuestra ciudadanía. Claro como el agua, como siempre. Juan Carlos, la de obligado cumplimiento para la abogacía. La nombraste expresamente, sabes lo que reivindicamos, efectivamente, más ya de 20 años, Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Texto normativo de especial relevancia constitucional, no solo por el objeto y alcance a la que misma se contrae, sino por ser una histórica exigencia y reivindicación de la abogacía. ¿Para cuándo la aprobación y promulgación del texto normativo? Y te tiro un guante. ¿Para la jornada de Junta de Gobierno de Bilbao? Me consta ese interés. Y ojalá lleguemos, pero, ojalá lleguemos. No lo puedo asegurar, y los que me conocen saben que no voy de medallas, no voy de faroles y ni vendo humo. Sería muy fácil estar aquí, os lo garantizo que va a estar, pero no depende solo del Ministerio. Hay una comisión donde está la abogacía, es la abogacía la que está escribiendo, apoyada por el Ministerio de Justicia, pero es una comisión de grandes cerebros y una comisión técnica, todos abogados, y como están relacionados y sabéis quiénes son, está ahí, y estamos avanzando a unos pasos, yo creo que bastante generosos. O sea, es un compromiso, y se lo exterioricé a la presidenta hace escasamente unos días, de este ministro, porque además podía haber hecho como tantos otros, hacer así. Oye, la Elecrim ya tiene una articulación de la abogacía importantísima, por razones obvias, pero creo que es necesaria, y por eso, de las primeras cuestiones que puse, pero es verdad que mientras que en el Elecrim teníamos un texto que ha sido más fácil, con la importancia que tiene, pero lo dejamos ya aprobado en el año 10, ha habido modificaciones, hay un gran consenso, por muy mucho ruido que haya, hay un gran consenso sobre su articulación normativa. En cambio, no es tan fácil de visualizar toda la Ley Orgánica de Derecho de Defensa. Yo digo, ojalá esté para esas juntas, que son el 6 y el 7 de septiembre, creo que son, ¿no? Ojalá que esté. El empeño de este ministro va a ser que esté, pero, sinceramente, no creo que pasara nada porque al final estuviera mejor hecho en 2 meses. Ojalá lo podamos tener, ese es mi compromiso, lo he dicho públicamente y bueno, lo reitero aquí con sumo placer, pero insisto, creo que es un documento tan importante que podríamos esperar 2 meses más y con eso lo aquilatamos más, porque el problema es que el Ministerio siempre pone la primera palabra, pero nunca la última, esa la ponen las cámaras, pero siempre digo que si llevamos un texto bien trabajado, bien consensuado,
va a ir, como tú te referías ahora mismo, el impulso normativo que está teniendo el Ministerio, pero yo siempre digo, el gran impulso normativo es el gran esfuerzo colaborativo, porque cuando leyes que no lleva al Consejo de Ministros, ya lo han visto las comunidades autónomas, han hecho sus objeciones, oye, que mirar esto que se os escapa, tienes razón, no lo habíamos visto, con la abogacía, con el Poder Judicial, con el Consejo, con la Fiscalía, eso es muy importante, y entonces eso necesita un tiempo. Las buenas leyes son las que son fruto de la reflexión y el cálculo. Yo no quiero leyes meteóricas, he dicho que no quiero revoluciones, porque al final son leyes que uno no tragará y cuando haya un cambio legislativo cambiará, porque todo lo que he hablado tiene un nombre, que como no termino de, aunque me encanta y hemos trabajado mucho en él, Justicia 2030. Esto es lo que es. No quiero una justicia hecha en un año, porque al final llegará otro y cambiará. Yo lo que quiero es que la ministra o el ministro que venga detrás mía tenga la misma pasión que tengo yo en Justicia 2030, sea de la misma orientación política o sea de la contraria, porque en el fondo nos une la necesidad de la reforma de una administración que es básica para el ciudadano. Y eso es lo que quiero, y por tanto eso es serenidad y cálculo, y eso necesita tiempos. Creo que, sinceramente, y lo hablábamos en las reflexiones estas previas a la comisión técnica, etcétera, etcétera, tenemos que sentirnos humildemente orgullosos del enorme esfuerzo que se ha hecho en los planos coyunturales y en los planos estructurales en escasamente 1 año y medio. Hay veces que tenemos la sensación que llevamos 7 años trabajando en esto, y no, vamos a un ritmo vertiginoso, pero pautado. Aquí no hay nada improvisado, no hay nada que se haya dicho, vaya metedura de pata que hemos tenido, porque es un esfuerzo colectivo. Y eso, como decía Carla al comienzo, muchas reuniones que hay veces que ya nos vamos a pegar 2 tiros, porque llevamos viéndonos en las cámaras que cuando nos vimos en Lerma por primera vez, nos conocíamos todos, nos abrazamos, porque eran tantas horas de televisión, de pantallas, y esos viernes que no se acababan nunca. Decía, pero es que no nos vamos a ir. Decía al secretario de Estado, que siempre está a mi lado, decía, Pablo, todavía nos quedan muchos temas, porque es que fíjate, vamos a aligerar. Pero no importaba, íbamos, y terminábamos, y teníamos tarea para el lunes a las 9 de la mañana, y en los equipos trabajando, pero bueno, merecía la pena. Y claro, cuando las cosas, porque bueno, las frustraciones muchas veces vienen de un trabajo, el uróboro, ¿no?, el trabajo inútil, el mito de Sísifo de esto, y volver, pero no, cuando veíamos, oye, que esto que habíamos dicho, joder, que está en el BOE, oye, que se ha aprobado, que el Consejo de Ministros tenemos 50 millones para reforzar los juzgados con autorrefuerzo, para unos juzgados que están mal, que estaban mal y que van a estar peor por toda la situación. Oye, que las cosas van saliendo, oye, tenemos 410 millones que nos organizamos y hay unanimidad en el reparto. De verdad, haceros una idea, esto es histórico. Un reparto de dineros con unanimidad, pues está en el BOE y está ya el dinero en las arcas de cada administración prestacional para proyectos concretos que hemos consensuado. Bueno, tenemos que tener, yo lo entiendo, yo soy un impaciente, pero creo que la modulación de esa impaciencia se traduce en un trabajo bien hecho, y eso es lo que me comprometo a presentar, y ojalá esté, insisto, estamos intentando hacer que esté, pero si no, yo daré la cara en esa junta, sí, y iré y explicaré. Señores, culpa mía, no tengo ningún pudor en decirlo, no tengo ningún problema, pero les aseguro que antes de Navidades tendremos el mejor texto, y lo que hemos perdido en esta tramitación lo vamos a ganar en tramitación, en los informes, porque ya estará muy consensuado, y en trámites parlamentarios, pero vamos a intentar que esté, y ese es el compromiso del ministro, de intentar que esté para esos primeros días de septiembre. Bueno, pues los tiempos son los que hay, son los que son. Les agradezco, les pido disculpas en nombre del Ministerio de Justicia y del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma por el retraso, el cambio de programación respecto a estos diálogos institucionales. Los tiempos los marca el Gobierno de la Nación, estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales y consejos de ministros excepcionales por el que ha padecido. Sí que me gustaría agradecerles la presencia, tanto a ti como a Carla, y también la enorme, la sobresaliente capacidad de trabajo que sé que me consta de ambos. No me gustaría tampoco cerrar la sesión, con el permiso del señor ministro, sin agradecer también al patronazgo de la Fundación Caja Canarias habernos cedido estas magníficas instalaciones, como he dicho con anterioridad, y en la que nos hace siempre sentir como en nuestra propia casa. A ustedes y a todos los esperamos en esta, la que, valga la redundancia, siempre es y será vuestra casa.
Pues con tu permiso, daros las gracias a todos y es un placer y merece la pena este pequeño esfuerzo de haber saltado rápidamente de una isla a otra solo para estar y bueno, en un marco absolutamente excepcional al que también agradezco porque es una de estos y espero volver con buenas noticias. Así que muchísimas gracias.